Los voy a invitar a abrir la palabra de Dios en Apocalipsis 14, 6 y 7. En Apocalipsis 14, 6 y 7, ahí se nos habla acerca de un evangelio eterno. Déjenme preguntarles, ¿cuántos evangelios hay en la palabra de Dios? Solamente hay uno, es el de Dios. O sea, va a haber muchos otros evangelios que tal vez el enemigo va a traer, que están mal entendidos, mal expresados, mal enseñados, porque él dijo que en el tiempo del fin iba a haber muchos falsos maestros, muchos falsos profetas, incluso iba a haber gente que se iba a pasar por el Cristo. Así que eso quiere decir que va a haber mucho engaño en el tiempo del fin. Entonces, por eso es importante que nosotros estudiemos la Biblia y que permitamos que el Espíritu Santo sea el que nos interprete la Biblia, no una persona que esté aquí enfrente, sino que sea el mismo Espíritu Santo el que nos enseñe. Porque hay ocasiones en que se hace el énfasis en la persona que está enseñando. Pero la palabra de Dios dice, en Jeremías dice, maldito el hombre que confía en el hombre. Entonces usted no puede confiar en un hombre o en una mujer, sino que tiene que confiar plenamente en la palabra de Dios y solamente en la palabra de Dios. Entonces sabemos de que Dios es bueno y maravilloso porque Él nos da bendiciones, nos cuida, nos protege, nos da la paz, la tranquilidad y todo lo que nosotros necesitamos. Pero hay solamente un evangelio y aquí hace una introducción a este evangelio. Si ustedes miran en Apocalipsis capítulo 14, versículos 6 y 7 vamos a leer. Dice, vi volar por el medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno. Aquí le llama a este evangelio eterno. Eterno quiere decir de que no tiene principio y no tiene fin, o sea, siempre ha estado ahí. Entonces, este evangelio dice que va a ser predicado a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Eso quiere decir que este evangelio se iba a predicar a todo el mundo. Incluso abarca las tribus. Por ejemplo, ella viene de Venezuela, mi esposa es de Colombia, allá hay mucha selva y hay muchas tribus. En México hay también muchas tribus que no hablan español. Entonces, pero aquí dice la palabra de Dios, dice que este evangelio iba a llegar a todos. ¿Cómo le va a hacer Dios? No lo sé. Puede usarnos o puede usar cualquier otro método para predicarlo, pero Él dice que se lo va a enseñar a todo el mundo. Ahora fíjense el versículo 7, aquí nos empieza a describir este evangelio. Dice, dice, diciendo a gran voz, temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad a aquel que hizo el cielo, la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Aquí hay 4 aspectos, ¿sí, hermano? Lo que dijo hace rato, que Dios tiene una manera de cómo comunicarse a nivel mundial. Yo creo que tan claro fue como el día de Pentecostés, dice que había de varias naciones, de varios idiomas, y los ángeles dicen que a cada apóstol le dio la interpretación para que hablara de acuerdo a cada idioma que había ahí. O sea, para Dios nada es imposible. Incluso dijo, si estos no predican, dice, voy a hacer que las piedras prediquen. Las piedras van a hablar, pero Él se va a encargar. Y yo confío de que Él lo va a hacer. Y yo creo que el evangelio eterno, que está basado en su palabra, pues es el que nosotros tenemos que prestar atención a ese evangelio. Y si alguien viene con algo, pues tenemos una responsabilidad de verificarlo con la palabra de Dios. Si no hablasen conforme a la palabra de Dios, pues entonces están hablando de un evangelio falso. Yo desde chico nací en un hogar cristiano, pero no fue hasta que empecé a crecer que yo dije, bueno, a ver si es cierto lo que me enseñaron mis papás. Entonces yo tuve que ir a la palabra de Dios a buscarle. Porque una cosa es que a veces nosotros como hispanos decimos, bueno, mi papá me enseñó ser de esta religión, voy a ser de esta religión y me voy a morir de esta religión. O como dicen en la política, yo soy de este partido, soy de ese partido y me voy a morir de ese partido.
y a veces seguimos las tradiciones, seguimos la cultura, seguimos todo lo que nos han enseñado, pero cada uno de nosotros tenemos que ir a buscar la verdad en su palabra y permitir que el Espíritu Santo nos enseñe, que Él nos interprete la palabra de Dios. Dios ha dado métodos para estudiar la palabra de Dios. Dice que hay que estudiarla un poquito aquí, un poquito allá, renglón tras renglón. Y dice que hay que escudriñarla, porque al escudriñar la palabra de Dios nosotros tenemos la vida eterna, encontraremos la vida eterna. Ahora, aquí hay 4 secciones de este evangelio eterno. La primera, ¿cuál es? Temed a Dios, ¿cierto? La segunda es, dadle gloria, porque la hora de su juicio ha venido, y adorar al Creador de los cielos y de la tierra. Son 4, pero vamos a ver las 4, pero yo quiero primero que nos enfoquemos en las primeras 3. Y hoy día voy a hablar cómo nosotros podemos darle gloria a Dios. ¿Qué significa qué es el amor? La palabra de Dios dice que el amor es Dios. ¿Qué es lo opuesto al amor? ¿Odio? ¿Ah? Maldad. Ok. Vamos a ver qué es lo opuesto al odio. Porque aquí dice que hay que temer a Dios. Vamos a ver en 1 Juan 4:18. Unos 3 libritos antes. 1 Juan 4:8. Y vamos a ver lo que significa, vamos a ver lo que es lo opuesto a el amor. Nosotros a veces siempre decimos que es el odio, pero la palabra de Dios nos dice en el versículo 18, ¿lo tienen? 1 Juan, está ahí casi al final de la Biblia. Miren lo que la palabra de Dios dice. En el amor no hay ¿qué? Temor. Sino que el perfecto amor echa fuera el temor. Porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Según la Biblia, ¿qué es lo opuesto a el amor? Temor. El miedo. La angustia. Eso es lo que dice la Biblia. No es el odio. ¿Por qué? Porque a veces la consecuencia de todo lo demás es porque tememos a algo. ¿No es cierto? El ladrón dice, bueno, yo temo quedarme sin comida y sin cosas, voy a robar. Siempre hay un temor ahí en la vida. Cuando cayeron nuestros primeros padres en pecado, dice que se escondieron. Porque tuvieron temor. Ahora, acabamos de leer que en el Evangelio eterno dice, temed a Dios. ¿Está hablando de ese mismo temor o es un temor diferente? Es un temor diferente. ¿Por qué? Porque nosotros no deberíamos de tenerle temor a Dios, porque Dios es amor. Si Dios es amor, ese mismo amor va a sacar el temor o los miedos que nosotros tengamos en nuestra vida. ¿No es así? Usando solamente la lógica. Pero vamos a ver qué es el temor. Vayan ahí a Proverbios. Hermano, Sí. antes que dejemos eso del amor, buscando concordancia, créanme que nunca lo había, ya lo había leído, pero no me había caído el 20 así. Dice primeramente que el que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. Amén. Subsecuentemente dice que el que ama permanece en la luz. Son textos que ya hemos leído todos los que estamos aquí, pero la verdad como que yo en lo personal no lo había digerido. Es lógico, ¿verdad? No podemos por eso mismo a veces caemos en contradicción y yo me he atrevido no a aplicar juicio de condenación, sino una crítica, por así decirlo, he escuchado alguna vez a algunos hermanos cristianos que por la forma como se expresan, hasta ellos mismos dicen, uy, lo odio.
hermano, no puedes odiar si... No puede. ¿Verdad? Como que no va. Entonces, en otras palabras, no tenemos nosotros derecho de odiar, obviamente. Saldríamos. Iríamos en contra de lo que dice la palabra de Dios y mostraríamos nosotros que no estamos en Él y que no le conocemos, porque al conocerle a Él, entonces tendremos el verdadero temor a Dios, pero no el temor que nosotros conocemos, que se nos ha enseñado, en el cual es tenerle miedo a alguien, temblar de angustia, preocuparnos por la cosa lo que va a suceder el día de mañana, sino que es un temor diferente, porque Él dice, teme a Dios. Entonces, cuando nosotros, es muy buen punto, porque cuando estamos nosotros en Dios, le conocemos, permanecemos en Él, estaremos en la luz, y ese mismo amor nos lleva a ¿qué? A perdonar a los demás, a estar en unión los unos con los otros, y nosotros mostraremos que nosotros estamos en ese amor. Pero si no estamos en ese amor, pues vamos a hacer todo lo contrario. Es como tú dices, vamos a empezar a decir, ay, ya llegó, ya me cayó bien gordo, me cae bien gordo, o cómo lo odio, o empezaremos a acusarlo, a criticarlo, o levantar juicios. Y ese va contrario con lo de la palabra de Dios. Por eso es importante conocer a Dios. Y es importante lo que nosotros estamos haciendo de abrir la palabra de Dios y que Dios se dé a conocer por Él mismo, por amor, porque Él nos tiene amor y misericordia. Por eso estamos aquí en esta noche. Y ahí está el testimonio del cristiano, ¿no? Así es. Por eso dicen que se convence o se trae más almas a Cristo con el propio testimonio que con el bla, bla, bla. Porque a veces nuestra boca no concuerda con nuestras acciones. Así es. Porque dice... Dios no quiere que nomás solamente nosotros le adoremos por conocimiento, sino que nosotros le adoremos por testimonio de lo que nosotros estamos experimentando, de que nosotros vivamos lo que estamos aprendiendo. Por eso vamos a ver este evangelio eterno. Miren ahí en Proverbios 8:13. Aquí en el libro de Proverbios nos dice que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. En todo el capítulo del Proverbios, ahí lo va a encontrar usted, va a encontrarlo en muchos versículos. El principio de la sabiduría es el temor a Jehová, el temor a Jehová es el que trae la sabiduría, y muchos textos que nos van a decir. Pero hay un texto aquí muy interesante porque nos explica lo que es el temor a Jehová, el temor a Dios. Y en el versículo, ¿qué dije? 13, Proverbios 8:13. Mire lo que dice. ¿Lo tienen? Amén. El temor de Jehová es ¿qué? Ahí viene lo que acaba de compartir Hugo con nosotros. ¿Por qué? Porque cuando estamos en Cristo, nosotros vamos a aborrecer el mal. Vamos a amar a mi prójimo, aún a nuestros enemigos. Suena a veces imposible, pero no es imposible. ¿Por qué? Porque si estamos en la luz, si estamos en Cristo, si estamos en su amor, nosotros vamos a aborrecer el mal, el pecado. Ahora, eso de aborrecer el mal, el Señor lo prometió, porque esa promesa está en Génesis 3:15. ¿Se acuerdan de esa promesa? Cuando Adán y Eva pecaron, ¿qué fue lo que le dijo Dios a Adán y a Eva? Dice en el 3:15, y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Eso de poner enemistad es poner odio hacia todo lo malo. Eso es lo que significa. Ahora, el temor en el original, en el griego, es la palabra poveo, que es reverencia y una obediencia reverente. Eso es lo que significa la palabra en griego. Nos amplía un poco el panorama. ¿Por qué? Porque cuando nosotros obedecemos a Dios, entonces estamos obedeciendo su palabra, y su palabra nos lleva a ¿qué? A que nosotros nos entreguemos al amor de Dios, que nos arrepintamos, que nos entreguemos y vamos por consiguiente a obedecer su palabra. ¿Cierto? O sea, si seguimos la lógica, ¿no? Sería así.
guardar su palabra. ¿Por qué? Porque nosotros reverentemente le obedecemos y vamos a seguir su palabra y la seguimos por fe en Dios. Vamos a ver nuevamente Apocalipsis 14, 6 y 7. No pierdan Apocalipsis 14, 6 y 7, porque vamos a ir yendo y viniendo, porque quiero que ustedes lo miren. Porque dice, temed a Dios y ¿qué cosa? Y dadle gloria. ¿Por qué? ¿Por qué hay que darle gloria? No tenemos gloria nosotros. 14, 7. Porque, ya vimos lo que es el temor. Pero dice, dadle gloria. ¿Por qué hay que darle gloria? ¿Qué piensan? ¿Por qué hay que darle gloria? Hay que darle gloria porque la hora de su juicio ha llegado. O sea, es importante que nosotros conozcamos cómo darle gloria a Dios. ¿Por qué? Porque estamos en el tiempo del juicio. Dice, porque el juicio ha llegado. No dice, el juicio vendrá. El juicio ha llegado. Eso es presente. Si estamos en juicio, nosotros tenemos que darle gloria a nuestra vida, porque el día que muramos, la palabra de Dios dice, después de la muerte viene ¿qué? El juicio. Seremos todos juzgados. Así es. ¿Dónde, perdón? Hebreos 9:27. Vamos a leerlo. Hebreos 9:27. Y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto, ¿qué? El juicio. Por eso el Señor dice en su Evangelio eterno, dice, temed a Dios, dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Si nosotros vamos al descanso, ahí viene nuestro juicio. Si nosotros permanecemos vivos hasta que Cristo venga, como quiera pasaremos por un juicio. Porque dice, todos vamos a pasar por el juicio. Pero nosotros tenemos que darle gloria a Dios. Entonces hay una importancia muy grande, porque si el Señor nos está diciendo, dame gloria porque la hora de mi juicio ha llegado. Entonces, ¿cómo nosotros podemos darle gloria? La gloria, la palabra de Dios declara que es el carácter de Cristo. Moisés se le presentó a Dios y le dijo, Señor, muéstrame tu gloria. Éxodo 33, ¿no? Señor, muéstrame tu gloria. Y el Señor dice, yo haré pasar mi gloria delante de ti. Y dice que estaba en la montaña y dice que no solamente le mostró una parte de la espalda de la gloria de Dios. Y dice, la gloria de Dios era que soy un Dios de amor, de misericordia, tardo para la ira, que perdono la maldad de los padres sobre los hijos. Describiendo el carácter de Dios. Esa es la gloria, pero no quiero enfocarme en ese punto, porque yo quiero mostrarle a través de la palabra de Dios cómo el Señor nos enseña lo que significa darle gloria a Él. ¿Ok? ¿Es importante darle gloria a Dios? ¿Sí o no? Sí. ¿Por qué? Porque estamos en el día del juicio. Usted sabe que el diablo ha quitado ese concepto y hoy día la gente piensa que estamos en un tiempo de celebración. En un tiempo de que, pues haz lo que tú quieras. Y al cabo no va a suceder nada. Y si sucede, ahí está el purgatorio. Exactamente. Y si no sucede, te vas al purgatorio y después se ora y te sacan Pero bueno, primero te llevan al cielo. Y después te bajan al purgatorio. Y después te vuelven a subir al cielo. ¿Por qué? Porque si pagas para que recen, pues entonces te lo vuelven a subir, ¿no? Bueno, esa es una teoría no bíblica. Pero así es como hoy día a veces nosotros nos guiamos porque decimos, bueno, de algo me he de morir. ¿Ustedes han escuchado esa frase? A veces dicen, pues yo tomo, fumo, como mal, al cabo de algo me he de morir. Pero yo una vez le dije a una persona, le dije, pues ojalá y te mueras, le dije. Y se quedó así como asustado, le dije, ¿y por qué? Dice, porque si te enfermas y quedas mal, los que van a sufrir son tu familia. ¿Por qué? ¿No sucede así?
A veces una persona va tomada, tiene un accidente, se quiebra la espalda, ya no vuelve a caminar, ¿y quiénes son los que sufren? La familia. O sale con cáncer. ¿Quién batalla? ¿Sí me entienden? Entonces, pero nosotros no nos pertenecemos a nosotros mismos, sino que tenemos que darle gloria a Dios en nuestro cuerpo, en nuestra vida. ¿Por qué? Porque estamos viviendo en el tiempo del juicio. Es algo muy serio, porque si usted tiene que ir al juicio, usted se va a preparar para el juicio, ¿o no? ¿Cuántos de ustedes han estado en un juicio? En una corte. Yo he ido a una corte como, ¿cómo se dice? Jurado. Y la primera vez que vine en este país me dieron un ticket por velocidad, y pues yo no sabía que lo podía pagar antes, así que fui a la corte. Y ya cuando llegué a la corte dije, no, lo quiero pagar. porque así dije, así me evito los problemas. Pero creo que todos hemos visto una escena de un juicio. Y a veces la persona tiene que tener una preparación, o el abogado, ahora en este caso el abogado es Cristo. Entonces nosotros tenemos que prepararnos para que nuestro abogado nos pueda defender debidamente. ¿Y usted sabe cómo nos defiende Cristo? Dice, por mi sangre, por mi sacrificio, Él ha sido perdonado. Él pidió perdón por sus pecados y yo morí por Él. Aunque el diablo venga y diga, no, Él me pertenece a mí, el Señor va a decir, no, Él se arrepintió, Él entregó su vida a mí, Él me glorificó. Y mira, aquí tengo mis marcas en mis manos, en mi frente. Yo por eso morí a Él, en mi costado, en mis pies. Y entonces el juez va a decir, pues ¿qué? Libre. Y lo bueno es que el juez también es Él. Así que, así sí, hermano. Yo creo que el ejemplo más grande que tenemos en la Biblia es nuestro Señor Jesucristo. Dice que Él no hacía nada, sino hacía todo lo que el Padre le mandaba. Y siempre Él le daba gloria a su Padre. Nunca Él se glorificó a Él a sí mismo. Por eso es algo muy, muy fuerte, porque el juicio va a ser algo serio. Quiere que nosotros nos apartemos del pecado. Por eso Él dijo, teme a Dios. El temer a Dios es aborrecer el pecado. ¿Cómo usted aborrece el pecado? Pues no haciendo el pecado. ¿Cómo usted puede salir o temer a Dios? Arrepintiéndose de su pecado. Vamos a ver otro concepto, porque fíjense, dice el Evangelio eterno, dice, teme a Dios, dadle gloria porque la hora de su juicio ha venido. Déjenme mostrarles lo que significa glorificar a Dios. Vamos a Eclesiastés 12:13. Y aquí lo tengo en la pantalla. En Eclesiastés 12:13 dice, el fin de todo el discurso oído es este: teme a Dios, ¿y qué más? Y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Fíjense, aquí también nos vuelve a decir, teme a Dios, pero ahora en vez de decir, da gloria a Dios, dice, guarda ¿qué? Sus mandamientos. ¿Y por qué? Miren el versículo 14. Porque Dios traerá toda obra a juicio. Qué interesante que ahora no usó darle gloria, pero ahora dice, teme a Dios, guarda sus mandamientos, porque es la hora del juicio. Entonces, ¿qué significa darle gloria a Dios en nuestra vida? Guardar sus mandamientos. Sí, ahí lo puse, ¿verdad? Guardar sus mandamientos. Porque dice, teme a Dios, guarda sus mandamientos, porque la hora de su juicio ha llegado. En el Evangelio eterno dice, teme a Dios, dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Entonces aquí nos vuelve a repetir, pero ahora nos dice, en vez de la gloria, nos dice, guarda los mandamientos. Ahora, si nosotros estamos en el amor, si nosotros amamos a Dios, ¿qué dice Juan 14:15? ¿Alguien se lo sabe? En Juan 14:15 dice, si me amáis, guardad ¿qué? Mis mandamientos. A veces yo hago la pregunta y digo, ¿cuántos aman a Dios? Y todos levantan la mano. Y hago la siguiente pregunta, ¿y cuántos obedecen los mandamientos de Dios? Dice, y bueno, hay unos que hacen así, hay otros que dicen que no, hay otros que pues no los conozco. Pero dice,
si me amáis, guardad los mandamientos. Ahora vamos nuevamente a 1 de Juan, capítulo 4. En 1 de Juan, capítulo 4, el mismo libro que está al final de la Biblia. 1 de Juan, capítulo 2, versículo 4. Gracias. 1 de Juan, capítulo 2, versículo 4. Veamos lo que dice. El que dice, yo le conozco, ¿y qué dice? Y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso, y la verdad no está en él. Ahora, la mayoría de las personas guardan los mandamientos, ¿sí o no? La mayoría guarda 9 mandamientos, o 8 mandamientos. Si usted conoce la iglesia popular, guardan 8, porque hubo uno que lo partieron. Porque quitaron, no tendrás dioses ajenos, no tendrás ídolos, y de uno hicieron 2. La mayoría del cristianismo guarda 9, pero se olvida del 4º mandamiento. ¿Usted conoce cuál es el 4º mandamiento? ¿No lo conocen? Y dice claramente, acuérdate. Vamos a ver, Acuérdate del día de reposo. Acuérdate del día de reposo, o sea, del día del sábado, para santificarlo, porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, la mar y todas las cosas que en ellas hay. ¿Se acuerdan de lo que leímos en el Evangelio Eterno? Dice, y adorar a aquel que hizo el cielo, la tierra, la mar y todas las cosas. Ahí lo vuelve a remarcar. La ley no nos salva. Por eso lleva una secuencia, dice, teme a Dios, odia el pecado, arrepiéntete, entrégate, sé leal, porque la hora de su juicio ha venido. Eso es básicamente el Evangelio Eterno. Es básicamente el Evangelio Eterno. Fíjense ahí en ese mismo 2 de Juan. Sí. Ahí en el capítulo 14 de Apocalipsis, versículo 7, el mensaje del primer ángel me está mandando a adorar al Creador. Y en el 4º mandamiento es donde Dios se da a conocer que Él hizo los cielos y la tierra. Así es, porque nosotros lo leímos en Apocalipsis 14, 7. ¿Se acuerdan? ¿Sí se acuerdan? Lo que dice, vamos a leerlo, porque yo creo que yo me voy adelantando mucho, ¿no? Porque creo que todos lo sabemos. Fíjense Apocalipsis 14, 7 nuevamente. Diciendo a gran voz, ¿lo tienen? Teme a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad a aquel que hizo el cielo, la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Vamos a dejar el 4º mandamiento. Vamos a Génesis 2. Porque muchos dicen, no, es que los mandamientos fueron dados para los judíos solamente. Génesis 2 del 1 al 3. Génesis 2 del 1 al 3. Aquí solamente había 2 habitantes en todo el mundo. ¿Quiénes eran? Adán y Eva. Aquí no había mexicanos, no había judíos, no había hebreos, no había nadie. Nomás había Adán y Eva. 2 habitantes en el mundo. Y fíjense lo que dice en el versículo 1. Dice, fueron pues acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos. Lo mismo que está diciendo en el Evangelio Eterno. Y acabó Dios en el día del sábado, hay unas versiones que dicen el día séptimo, la obra que hizo, y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo, y bendijo Dios el día del sábado, y ¿qué cosa? Y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. O sea, cuando Dios terminó su creación, cuando creó los cielos y la tierra, que también nos dice en el Evangelio Eterno, dice que adoremos al que nos creó, dice, Él santificó este día. Santificar quiere decir apartar. Qué interesante que todo el mundo se olvida del 4º mandamiento, que dice, acuérdate del día del sábado para santificarlo. Pero guarda 9 mandamientos más. Ahora, el Señor dice, temed a Dios, dadle gloria, que significa es que guardar sus mandamientos, porque la hora de su juicio ha venido. ¿Por qué? Porque vamos a ser juzgados por la ley de Dios. ¿Sí, hermano? Yo creo que es un ejemplo bien claro, por ejemplo, y luego lo que nos dice, 6 días trabajarás y harás toda tu obra, porque Dios trabajó, es el ejemplo, 6 días para crear todas las cosas. Y dice, y el día séptimo,
lo hizo por causa del hombre. Entonces nosotros, hasta nos dice que tenemos que trabajar 6 días. Dice, trabaja 6 y reposa el séptimo. O sea, porque Él nos puso el ejemplo que tenemos que hacer lo mismo que Él hizo. Es un ejemplo que nos puso. Entonces, la obediencia a su ley, y luego es el 4º mandamiento. Ahora, ¿quién es el que no quiere guardar el mandamiento? ¿Qué fue lo que pasó en el cielo? Precisamente fue eso. Ahora, ¿quién es el que no quiere guardar los mandamientos? Hemos visto en Apocalipsis 12, 17. Dice que el capítulo 12 y el versículo 17 dice: y el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesús. O sea, Satanás odia la ley de Dios, y si nosotros no cumplimos la ley de Dios, estamos también nosotros. Porque el 2.º mandamiento, ¿qué dice? El 2.º mandamiento, mucha gente a veces odiamos a Dios sin saberlo. Dice, por eso dice: no te harás imagen de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellos, ni los honrarás. Porque yo soy Jehová tu Dios fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos, hasta la 3ª y 4ª generación de los que me aborrecen. Pero hago misericordia a millares de los que me aman y guardan mis mandamientos. Los que aborrecen a Dios, dice que no guardan los mandamientos. O sea, y a veces digo yo, si no guardamos, si he hecho yo mentiras, si digo algo que no es bien, o sea, es quebrantar la ley. No hay pecado chico ni pecado grande. O sea, la ley, es el carácter de Dios. Y eso es lo que Dios quiere, que nosotros volteamos a verlo a Él y que cumplamos lo que está escrito en su palabra. Sí saben dónde se encuentran los 10 mandamientos, ¿no? ¿Sí saben? Éxodo 20. Éxodo 20. Vamos a leerlo el 4.º mandamiento. Y les voy a hacer una pregunta. Porque la mayoría de las versiones, Éxodo es el 2.º libro de la Biblia. Está Génesis y Éxodo. Génesis y Éxodo. Éxodo 20. Y vamos a leer el versículo 8. Y si quieren, lo podemos leer todo, si quieren. Vamos a leer el 3. Vamos a leer el primer mandamiento. No tendrás dioses, ¿lo tenemos? 23. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la 3ª y 4ª generación de los que me aborrecen. Y hago misericordia a millares a los que me aman y guardan mis mandamientos. Lo mismo que acabamos de leer, que en 1 de Juan, en 2 de Juan, en Juan 14, 15, solamente aman a Dios los que guardan sus mandamientos. Ahora, el versículo 7. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Hasta ahí la mayoría de los cristianos lo guardan. Pero aquí viene lo bueno. El versículo 8. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. Santificarlo quiere decir separarlo. Porque acabamos de leer en Génesis capítulo 2, versículo del 1 al 3, que Dios terminó su obra y lo santificó, lo separó. Ese día lo separó. Dice, 6 días trabajarás, versículo 9, y harás toda tu obra. El Señor dice, 6 días trabajas, pero el 7º día no. Yo no estoy diciendo nada, yo siempre quiero que el Espíritu Santo sea el que impresione nuestras mentes. Versículo 10. Mas el 7º día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna. Tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días, aquí viene el lenguaje que leímos, lo que nos dice el Evangelio eterno. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellas hay, y reposó en el 7º día. Por tanto Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Y luego después viene el 12, honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da.
13, no matarás, no cometerás adulterio, no hurtarás, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio, no codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Esos son los 10 mandamientos. Ahora, nuestras versiones dice que el Señor separó, santificó el séptimo día. ¿Cuál es el séptimo día de la semana? ¿Cómo podemos probar que el séptimo día, y lo voy a decir claro, porque hoy día la mayoría de la gente dice, bueno, el séptimo día es el domingo, porque empezamos nuestra semana de lunes a domingo, que es la semana laboral. Pero ¿cómo nosotros podemos saber cuál es el séptimo día? Hay un texto que nos lo dice, Lucas 23, 54. Lucas 23, 54. Porque mucha gente dice, bueno, es que para mí el séptimo día es el domingo. Pero fíjense lo que dice Lucas 23, 54. Dice, era día de la preparación, ¿lo tenemos? Lucas 23, 54. Era día de la preparación y estaba para comenzar el día de reposo, o sea, el día del sábado. Y las mujeres que habían venido con él desde Galilea siguieron también y vieron el sepulcro y cómo fue puesto su cuerpo. Y vueltas prepararon especies aromáticas y ungüentos y descansaron el día de reposo conforme al mandamiento. ¿De quién está hablando aquí? De las mujeres que prepararon el cuerpo de Cristo, lo pusieron en el sepulcro y entonces dice que ellas reposaron el día de reposo, que es el sábado. Ahora miren Marcos 16, 9. No, pero fíjese, léale también el 24:1. Ahí dice que es el primer día de la semana, el domingo. 24:1. También lo iba en Marcos 16, 9, también lo dice. Ahí mismo en el siguiente capítulo dice, el primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro trayendo las especies aromáticas que habían preparado y algunas otras mujeres con ellas. En Marcos 16, 19 dice, y muy de temprano por mañana encontraron el sepulcro vacío, que es lo que quería decirles, de que el primer día resucitó ¿quién? El mundo cristiano, ¿cuándo dice que Cristo resucitó? El domingo, ¿cierto? La misma Biblia nos dice que el primer día es el domingo y que el séptimo día es ¿qué? El sábado. Y ese sábado nos dice en el Evangelio eterno, dice, adora a Dios porque Él hizo el cielo, la tierra, la mar y todas las cosas que en ellas hay. El Evangelio eterno dice, teme a Dios, o sea, odia el pecado, arrepiéntete del pecado, entrega tu vida a Dios, dice, glorifícale siendo fiel a Él, ¿Por qué? Porque la hora de su juicio ha llegado. Y le adoramos porque Él es nuestro creador. Y Él separó un día. Podemos adorarlo todos los días. Todos los días tenemos que adorarlo todos los días. Debemos de adorarlo todos los días. Pero el Señor separó un día específico para que nosotros le adoráramos a Él. Sí. ¿Por qué nos tiene que dar tantas referencias Dios? ¿Por qué tenemos que reconocer quién es el creador? Porque hay un engañador que también quiere adoración. Porque en el cielo ya no hay, el problema es que no existe, el problema está aquí con nosotros. O sea, el engañador quiere adoración y él quiere un día de adoración. Y vemos cómo el mundo, o sea, cómo es controlado por el enemigo, porque vemos por donde quiera lo que está pasando. Todo porque a veces no tenemos el cuidado de poder escudriñar las escrituras y hacer conciencia de que estamos en una guerra. Pero la guerra no es en contra nosotros, dice que es contra principados y potestades de las tinieblas.
Entonces, el problema es serio. El problema no es entre noticias, no es contra carne ni sangre, sino contra principados y potestades. Entonces, hay una lucha por el poder, pero el Creador es uno y se lo demostró en la cruz que Él resucitó porque Él no tuvo pecado y que su ley se iba a respetar. Pero vemos que cada quien puede tomar su decisión de acuerdo al conocimiento y ese es el problema. Por eso hay tanta confusión religiosa, porque a veces no seguimos la palabra de Dios, porque hay muchos falsos, ahorita en este tiempo hay muchos falsos maestros. Ahora déjeme aclarar algo, porque nosotros aquí somos un grupo de estudio que nos juntamos para estudiar la Biblia. Aquí lo importante no es que usted entre en una religión o que sea miembro de una religión. Lo importante es de que usted acepte a Cristo como su Salvador, que sea fiel a Él y que guarde su palabra. Ese es el propósito por el cual estamos nosotros aquí. Porque hoy día se ha hecho de la religión como si fueran clubs, un club. Y hay incluso religiones que cobran. Me estaba diciendo mi esposa de una persona que le cobran por mes, membresía al año para ser miembro de la iglesia. Lo importante no es tener miembros, lo importante no es tener números, lo importante es de que nosotros conozcamos a Dios, permanezcamos en su amor y que seamos fieles a Él. O sea, eso es lo más importante. El resto, Dios se encarga de lo demás. Él se va a encargar de todo lo demás. Quería aclarar eso, ¿no? Hay 3 textos más que ustedes pueden verificar cuál es el primer día de la semana. Yo les había dicho Marcos 16:9, si quieren apuntarlo. Y el otro es Mateo 28, versículo 1 y 6, donde nos dice que el primer día de la semana fue cuando resucitó Cristo Jesús. Todo el mundo cristiano se pone de acuerdo en ese primer día de la semana. Desde la creación, el Señor separó el día del sábado, el día séptimo, para su gloria, para que nosotros entremos en una comunión estrecha con Él. Ahora, el Señor nos dice en su palabra que Él hizo el sábado, ¿para qué? Para el hombre. ¿Dónde lo encontramos ese? Marcos 2:27. Marcos 2:27. Dijo también Marcos 16, ¿qué? ¿9? Sí. ¿Lo vamos a leer? No, es referencia para sepan cuál es el primer día de la semana. 2, ¿qué? 2:27. También les dijo: el día de reposo fue hecho por causa del hombre y no el hombre por causa del día de reposo. ¿Qué es lo que la mayoría de hoy dice? El razonamiento de la mayoría. No, es que yo adoro a Dios cuando yo quiero. Pues no. Dice que el sábado lo hizo por causa del hombre. No el sábado o el día de reposo lo hizo por el hombre. ¿Sí lo entendimos este texto? No el hombre por causa del día de reposo. O sea, el hombre no tiene, podríamos decir, voz y voto con respecto al día del sábado, porque Él lo estableció. Él lo estableció para nosotros, no nosotros para el sábado. Ahora, ¿qué día guardó Cristo cuando estuvo aquí? ¿Guardó el sábado? Miren ahí Lucas 4:16. Dice: vino a Nazaret donde se había criado y en el día de sábado o el día de reposo entró a la sinagoga. Sinagoga quiere decir una iglesia, un templo. ¿Conforme a qué? A su costumbre, y se levantó a leer. O sea, era la costumbre de nuestro Salvador ir ¿cuándo a la iglesia? Los sábados. Tengamos en cuenta que el enemigo siempre ha falsificado lo que el Señor ha puesto. Los discípulos hicieron lo mismo. Ustedes pueden verlo en Hechos 17:2.
En Hechos 17:2 los discípulos hicieron lo mismo. Hechos 17:2. Y Pablo, como acostumbraba, fue a ellos y por 3 días de reposo discutió con ellos. El versículo 13. Bueno, hay tantos versículos que los mismos apóstoles, 13, 42 al 44, nos enseña de que ellos mismos, los discípulos, los apóstoles, Cristo, guardaron el día del sábado. Ahora, nosotros acabamos de ver que en el Evangelio eterno dice, adorad a aquel que hizo el cielo, la tierra, la mar y todas las cosas que en ellas hay. Ese es el Evangelio eterno. Pero nosotros estamos viendo de que el Señor dice, teme a Dios, dadle gloria. Acabamos de ver que el Eclesiastés dice que el dar gloria es que obedecer sus mandamientos, porque la hora de su juicio ha llegado. Y por consiguiente, cuando llevamos ese paso de temer a Dios, que vimos es el odio al pecado, cuando tenemos odio al pecado, entregamos nuestra vida a Dios, nos arrepentimos. El Señor nos justifica, nos da su gracia. Entonces el Señor desea que nosotros seamos leal ¿a qué? A toda su palabra. ¿Por qué? Porque la hora de su juicio ha llegado y el resultado es que vamos a adorarle a Él todos los días, pero especialmente el día que Él separó y lo santificó. ¿Me están siguiendo? Vamos a ver otro ahora qué significa también darle gloria. Miren ahí en Deuteronomio 5:29. Deuteronomio 5:29. Aquí nos hace referencia nuevamente a la parte del Evangelio eterno, pero ahora le cambia la palabra en el punto donde dice darle su gloria. Vimos que también ahí en Eclesiastés la gloria es obedecer sus mandamientos. Pero fíjense aquí el 29. ¿Quién diera que tuviesen tal corazón que me temiesen y guardasen todos los días todos mis mandamientos? ¿Para qué? Para que a ellos y a sus hijos les fuese bien para siempre. O sea, ¿por qué el Señor nos dice en el Evangelio eterno, dice, teme a Dios, dadle gloria, porque la hora de su juicio ha venido, y adorad al Creador, para que nos vaya ¿qué? Bien en todo. ¿Por qué? Porque la fidelidad es respondida por nuestro Dios. Nuestra fidelidad, el Señor espera que nosotros seamos fiel a Él en todas las cosas. Como aquí dice, guarda mis mandamientos ¿qué? Todos los días. Por eso el Señor en el Evangelio eterno nos da, teme a Dios, dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y ¿qué más? Y adorar al Señor que hizo los cielos y la tierra. Hermano, nosotros tenemos una responsabilidad muy grande. Ahora vamos a ver el resultado del Evangelio eterno. Apocalipsis 14:12. Apocalipsis 14:12. Cuando usted teme a Dios, temer a Dios es que aborrecer el pecado. Usted aborrece el pecado, se arrepiente, Dios lo justifica, le da su gracia, le da su perdón, pero el Señor dice, ahora dadme gloria. Dadme gloria ¿cómo? Guardando mis mandamientos, guardando mi palabra. ¿Por qué? Porque la hora de su juicio ha llegado. Y por consiguiente nosotros le adoraremos a Él todos los días, pero especialmente en el día que Él separó y lo santificó. Ahora, en Apocalipsis 14:12, fíjense la característica de aquellos que guardan el Evangelio eterno. Porque estamos leyendo el contexto del versículo 6, donde dice, vi volar por el medio del cielo a otro ángel que tenía ¿qué? El Evangelio eterno. Dice, aquí está la paciencia de los santos. ¿Qué dice? Los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Esa será la característica de todo aquel que guarda el Evangelio eterno. Los que temen a Dios, los que dan su gloria, guardando sus mandamientos, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorándole a Él en el día que Él separó para que nosotros le adoráramos. ¿Alguna pregunta? Dicen que cuando se enseña algo, si no hay preguntas, ¿se entendió todo o no se entendió nada?
Espero que el Espíritu Santo sea el que nos esté enseñando. Yo, como les digo, y se lo vuelvo a repetir, el propósito es que usted haga un compromiso con Dios. Que usted tome una decisión con Dios, porque esa decisión es personal, no es grupal. Usted es el que decide entregar su vida a Él. Usted es el que decide ser fiel a Él. Usted es el que decide seguir su palabra. Recuerden que estamos en el día del juicio. El juicio será algo horrendo para todos aquellos que no siguen el Evangelio eterno. Pero va a ser una bendición para todos aquellos que han obedecido la palabra de Dios y temen a Dios, entregando su vida a Él, glorificando, guardando sus mandamientos, porque la hora de su juicio ha venido, adorándole. ¿Por qué? Para que nos vaya bien en todo. Fíjense la maravillosa promesa que el Señor nos dice, en todo, en todo. Nomás quisiera, Sí. cuando dice Apocalipsis 14, 12, aquí está la paciencia de los santos, porque guardan los mandamientos de Dios, y la fe de Jesucristo. No dice la fe en Jesucristo. Que es diferente. Ese es un punto muy bueno. ¿Usted sabe por qué no dice la fe en Jesucristo o con Jesucristo? Sino que dice que tiene la fe de. Porque la fe de Jesucristo fue siempre darle honra y gloria al Señor. ¿Qué fue lo que leímos en 1 de Juan capítulo 4? No a Él mismo. ¿Qué fue lo que leímos, lo que comentaste tú? Cuando le conocemos a Él, Él está en nosotros y nosotros estamos ¿qué? En Él, en su luz, y le amamos a Él porque Él nos amó primero. Eso es lo maravilloso de la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque cuando Él mora en nosotros, ahora tenemos la misma fe que Él tuvo con el Padre, nosotros la vamos a tener también en nosotros y vamos a confiar plenamente de que Él es el único que nos puede salvar, que Él nos puede perdonar. Y nos va a hacer partícipes de la naturaleza divina. Ajá, Él nos hace partícipe de la naturaleza divina. ¿Ustedes lo han leído eso? No, vamos a leerlo. Segunda de Pedro, versículo 3 en adelante. Vamos a leer el 3 y 4. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 3 y 4. Fíjense qué maravillosa promesa el Señor nos da aquí, que es lo que nos está diciendo la hermana. Dice que cuando nosotros guardamos sus mandamientos, nosotros, el Señor, tenemos la fe en Él, la fe de Jesús, y Él nos hace partícipes de su naturaleza. O sea, el mismo poder que Él tuvo, nos lo da. Eso es lo que quiere decir. Esto no quiere decir de que nosotros vamos a ser dioses, no lo malentiendan. Esto quiere decir de que el mismo poder que el Padre le dio a Él, Él nos lo da a nosotros para que nosotros seamos victoriosos. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 3 y 4. Dice, como todas las cosas que pertenecen a la vida, ¿a quién le pertenecen todas las cosas? A Dios. Y a la piedad nos ha sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Y acabamos de ver lo que significa darle gloria. ¿Qué es? Guardar sus mandamientos. Ahora, por medio de las cuales, ¿qué cosa? ¿Cuáles son esas cuales? Sus promesas, que están en la Biblia, todo lo que Él nos ha declarado. Dice, por medio de toda su palabra y de sus promesas, y grandísimas promesas, para que por ellas lleguéis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Ahí nuevamente nos habla de darle gloria, de temerle, porque es huir al pecado, aborrecer al pecado, como vimos lo que significa temor a Dios, aborrecer el pecado. Y el resultado va a ser ¿qué? Guardar los mandamientos de Dios, tener la fe de Jesucristo, de Jesús, que es ¿qué? Ser participante de ¿qué?
de su naturaleza. No vamos a ser dioses, somos participantes. Esto quiere decir que el mismo poder que Dios le dio a su Hijo está disponible para nosotros. ¿Acaso no dijo el Señor? Dice, vayan y hagan ¿qué? Los mismos milagros que Él hizo a todos los discípulos. Vayan, sanen, resuciten, saquen demonios. ¿Y no lo hicieron? ¿Sí? ¿Por qué? Porque era el mismo poder que le dio al Padre. Ahora, ¿por qué no lo da? Si está disponible. Porque nosotros tenemos que empezar a ser fiel a Él. Necesitamos ser fiel a Él. Porque a veces pedimos, pero no sabemos pedir. ¿Qué acaso no dijo Él? No recibís, ¿por qué? Porque no sabéis pedir. Pedimos solamente ¿qué? Lo que nosotros queremos. Pero pídale al Señor en una forma correcta y decirle, Señor, dame lo que yo necesito. Eso cambia completamente todo. Y el Señor le va a dar lo que usted necesita. Él sabe lo que usted necesita. Yo no necesito millones, por eso no me ha dado millones. Aunque quisiera millones. Pero el Señor no me ha dado porque Él sabe lo que yo necesito. Y Él sabe que si tal vez me da los millones, no estaría aquí sentado. Él quiere que nosotros seamos transformados, que le pidamos que nos cambie el corazón, que nos cambie nuestros pensamientos, que nos cambie nuestra manera de ser. O sea, eso es lo que Él quiere que nosotros pidamos. ¿Por qué? Porque quiere vivir con nosotros toda una eternidad. Y el resultado es para que nos vaya bien en todo. En todo. Hermanos, el que nos vaya bien en todo no quiere decir de que vamos a tener todas las cosas que el mundo nos puede ofrecer, pero vamos a tener lo que necesitamos. Y vamos a reflejar en nuestras vidas, como lo que estábamos platicando, nuestras vidas van a ser un testimonio de que nosotros le conocemos, que estamos en su amor y que caminamos en su luz. Y el Señor nos dará el poder para obedecer su palabra. Sin duda, hermano, lo que usted comenta, ¿verdad? Es lógico, ¿verdad? Que si caminamos conforme a los estatutos del Señor, pues va a ser de bendición para nuestras vidas. Pero no debemos confundirnos también, ¿verdad? Con la famosa enseñanza de algunas doctrinas de la prosperidad. Creyendo que vamos a ser ricos, que vamos a tener buen trabajo. Y por eso muchas veces ellos se atreven incluso a decir, y entonces yo estoy siéndole fiel al Señor, estoy congregándome, estoy aportando mi diezmo, estoy sirviendo en la obra, estoy predicando, estoy evangelizando, y Señor, ¿y por qué me viene esto, verdad? Es ahí cuando pensamos que es aquí en lo terrenal, mas no vemos pues el objetivo. Exactamente. Principal, ¿no? Es como, por ejemplo, me vino ahorita a la mente un testimonio que yo creo que lo he dicho a ustedes. No hace mucho tiempo, ya estábamos aquí en Arizona, nos encontramos en una situación en que habíamos perdido todo. No teníamos dinero ni para gasolina, muy apenas para la comida, muy apenas para pagar lo que teníamos que pagar. Y me acuerdo que yo le dije a mi esposa, le dije, pues voy a ir a pedir ayuda a la iglesia. Y mi esposa me dice, no. Me dice, no vayas a pedir a la iglesia. Y dije, pero no tenemos dinero, no va a poder ni pagar la renta. Dice, ¿y dónde está la fe en Dios? Y dije, ok. Llegó el momento en que casi al final del mes me faltaban $500 para pagar la renta. Y no había medio alguno de que yo iba a poder conseguir los $500 si no pedía ayuda. Si no pedía ayuda prestado o que me ayudara. Y recuerdo que ese día en la mañana me desperté muy temprano y regularmente yo nunca voy y abro el correo, siempre va mi esposa. Pero en esa mañana dije, voy a ir al correo. Abro el correo, saqué todos los sobres y en lo que estaba ahí en el sobre miro que un amigo que es ateo, un amigo ateo, me había mandado un sobre y dije, qué raro, pues si nunca me ha mandado nada, Y abro el sobre y dentro del sobre adivine qué había, un cheque por $500. Lo agarré, incluso todavía ahorita de pensarlo me da el gozo incluso hasta para llorar del gozo que Dios
Venía llorando en el camino, venía alabando a Dios y volteo y miraba que los carros pasaban y me miraban así como medio raro, pues decía, pues no importa, gloria a Dios porque es bueno. Entonces, esa es una de las cosas que Dios ha hecho. Puedo contarle muchas otras experiencias. Un día no teníamos ni para comer en la casa. Y era un viernes, me recuerdo que era un viernes de noche. Y le estaba diciendo a mi esposa, le digo, bueno, pues no tenemos ya, no hay comida. No sé cómo le vamos a hacer. Y dijimos, bueno, confiemos en Dios. Y cuando terminamos, alguien tocó a la puerta. Voy, abro la puerta, no miré a nadie, pero miré 2 cajas de comida ahí en la puerta. No faltó comida, gloria a Dios. Les puedo contar muchas otras experiencias, pero el Señor sabe lo que necesitamos. Y el Señor nos da lo que necesitamos. Y ahí viene el contentamiento que tenemos que tener y la certeza de que Dios está en control de todas las cosas. Por eso dice, ahí es donde empezamos a tener la fe de Jesús, porque confiamos plenamente en Él y solamente en Él, así como Él confió de su Padre que Él podía salvarlo ampliamente, completamente de todas las cosas. Y es lo mismo que sucede en nuestras vidas. Dios quiera y que nosotros podamos empezar a vivir el Evangelio eterno. Que podamos ser fieles a Dios. Y si no tenemos la fuerza, pidámosle la fuerza a Dios. Pidámosle la fuerza que Él nos siga enseñando a través de su palabra. Y el Señor va a hacer los cambios que tiene que hacer. Pero pídale al Señor. Clame al Señor. Y el Señor va a hacer lo que tiene que Él hacer en sus vidas. Y las bendiciones no vienen igual para todos. Ah, no. Hay otros que les dan más. Hay otros que nos dan menos. Lo que tendré la esperanza, y bueno, será que quizás cada cual tiene en su lugar y en su momento y en la ocasión en que se encuentra, ¿verdad? Uh-huh. Pero siempre oigo esa historia de que tocan la puerta, que les mandan un cheque y digo... y sabe que ahí... Es como usted dice, a veces también todo depende de cómo es que... Yo lo miro así, no sé si usted pueda pensar lo mismo, pero yo pienso a veces de que a veces cuando nosotros empezamos a flaquear en la fe, es cuando Dios usa ese debilitamiento para mostrarse en una forma mayor y decir, aquí estoy. ¿De qué te preocupas? Yo te cuido. Un día llevé mi carro al mecánico, no fue aquí, fue en California. El carro tenía de todo, no les digo, parecía maraca andando. Y llego al mecánico y me dice, y era una persona y yo estaba hablando con otra persona y me dice, venga, corra. Y voy al carro y miro el eje de la llanta, lo miro separado en el aire. Y me dice, oiga, usted trae un ángel agarrando ese eje con la llanta, porque dice, es imposible que usted ande manejando este carro con la llanta ahí en el aire. Tan pronto me lo dijo eso, mire, se hizo así. Dios sabe, Dios cuida. Y la hermana pues nos habló de todo el testimonio de su travesía desde Colombia hasta aquí. Desde Venezuela, desde Chile. Y cosas que algún día vamos a pedirles que nos den su testimonio. Pero son cosas que Dios tiene en control. Pero Dios tiene un propósito para cada una de nuestras vidas. Para cada una de nuestras vidas. Y ¿saben cuál es el propósito? El propósito está en Isaías 43. Isaías 43. Isaías 43, 7. Y volvemos a lo mismo que el Evangelio eterno nos dice. Todos los llamados de mi nombre. ¿Para qué? Para la gloria mía los he creado. Los formé y los hice. Usted fue creado para ser fiel a Dios. Usted fue creado para darle gloria.
O sea, no hay excusa alguna que le podamos decir, Señor, pero es que yo no puedo. Usted fue creado para ser fiel a Dios, para glorificar a Dios. Usted fue formado para ser fiel a Él. Así que yo los invito a que tomen decisión por Dios. Aquí no estamos, tomen la decisión para Él y el Señor los va a bendecir. ¿Alguna pregunta? No, nomás quería decir, y eso es lo mismo que dice Efesios 1. Sí, Efesios 1, 3 y 4. Se los leo aquí rapidito. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Así que, hermanos, estamos predestinados, 5, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. El versículo 6, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en Él amado. Nuevamente nos vuelvo a decir, temor, glorificación. ¿Por qué? Porque la hora de su juicio ha llegado. ¿Ven cómo el Señor se repite a través de toda la palabra de Dios? El evangelio eterno está desde Génesis hasta Apocalipsis. Por eso es eterno. No es algo nuevo. Así que los invito a que tomemos decisiones. Hoy día estamos aquí, mañana no sabemos. No estoy diciendo que de este lugar, pero yo estoy hablando de nuestras vidas. Pero entreguemos nuestra vida a Dios hoy día. Por Él sí, hermano. Estamos platicando aquí con el hermano. Disculpe, hermano. Sí, sí. No, pues aquí es un estudio. Pero le digo, hermano, hay una parte de la Biblia de lo que usted estaba comentando, porque esa es la manera con sabiduría de pedirle a Dios. Porque como usted dice, sabe perfectamente lo que necesitamos, ¿verdad? Lo malo que a veces, como usted dice, ¿verdad? Pedimos mal, no sabemos pedir, ¿no? Entonces dice Proverbios 30, 8 y 9, ¿no? Vanidad y palabra mentirosa aparta de mí. No me des pobreza ni riquezas, manténme del pan necesario. No sea que me sacie y te niegue y diga quién es Jehová. O que siendo pobre hurte y blasfeme el nombre de mi Dios. Así es. Sabiduría. Pidamos su sabiduría, pidamos su dirección. Él es grande en amor y misericordia, y es tardo para la ira y misericordioso. Y muchas veces no nos bendice el Señor con cosas materiales, pero nos da cosas espirituales, que es lo más valioso. Lo más hermoso es quitarse esa carga del pecado, esa carga de estrés, esa carga que cargamos muchas veces. El Señor desea quitarla y darnos su sabiduría, darnos su gozo, darnos su paz, darnos su alegría. Y hermanos, pidámosle al Señor. El Señor está dispuesto más que nada en darnos lo que nosotros necesitamos. Y es verdad, porque yo me recuerdo por años, yo estuve pidiéndole algo al Señor, pero yo lo miraba bien imposible. Solo había una forma como yo lo podía tener, y esa forma era imposible hasta hoy. Y Dios me lo dio. Gloria a Dios. De forma que Él quiso. Gloria a Dios. Gloria a Dios. ¿Qué les parece si no hay otra pregunta, otro comentario? ¿Otro comentario? ¿No? Si a veces no, a veces nos deja que nos demos nuestros corrones bien dados para Pero ¿sabe para qué pedí? Para la obra. Gloria a Dios. No pedí porque lo quería tener, sino que para la obra de Dios. Gloria a Dios. ¿Alguien más? ¿Alguna pregunta? ¿Comentario? A ver, dígalo, porque... Diga. Le estoy preguntando al hermano. Entonces, cuando comenzó este hermano, dijo, ¿verdad? De los puntos que tenemos ahí, que eran 4, pero que íbamos a centrar en los 3. Decía hermano, entonces, ¿cuál es el cuarto punto? Adorar. Que es Pero entra, hermano, en la... como resultado de obedecer, de darle gloria. Pues sería la bendición, ¿no? Es la bendición. O sea, es el resultado de ser fiel a Dios. De ser fiel a Dios es adorarle a Él todos los días
especialmente el día que Él ha separado. Vimos la evidencia de que el séptimo día es el sábado y el primer día es el domingo. Vimos la evidencia en la palabra de Dios. Esa es la decisión que a veces tenemos que tomar, ser fiel a Dios. Y bueno, que el Espíritu Santo siga impresionando nuestra mente y que nos pueda guiar a que tomemos las decisiones correctas en nuestra vida. Y Él está a cargo de todo lo demás. Dice, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás será ¿qué? Por añadidura. Así que no nos preocupemos, Dios es bueno y misericordioso. La palabra de Dios dice que la semana empieza el domingo. Lo acabamos de ver con las evidencias. Así es. Bueno, ¿alguien más? A ver, ¿qué más? ¿Qué más? Manuelito, ¿qué más? ¿Ah? Lo vuelvo a repetir. Dice el Evangelio eterno, temed a Dios y dadle gloria, que su gloria es ¿qué? La obediencia a sus mandamientos, porque la hora de su juicio ha llegado. Cuando nosotros aborrecemos el pecado, nos arrepentimos del pecado, nos entregamos nuestra vida al Señor, entonces nosotros le vamos a dar gloria en nuestro cuerpo y en nuestra vida, obedeciéndole su palabra, obedeciendo sus mandamientos. ¿Por qué? Porque la hora de su juicio ya llegó, está aquí. Y por consiguiente nosotros le adoraremos todos los días, pero especialmente en el día que el Señor separó, porque Él nos dice que Él es nuestro creador. Así que Dios quiere que seamos fieles. Pídale al Señor que le dé la fuerza, le dé su fe para ser fiel a Él en todas las cosas. ¿Sabe, hermano? Sí. ¿Puedo comentar? Una cosa bien interesante, yo no tuve todo el estudio, pero solo ver lo que dice allí, ¿verdad? El temor, el respeto que se debe tener por Dios, es el temor, ¿verdad? El respeto al Señor, la gloria que se le debe de dar, porque ese temor inculca obediencia, respeto. Usted no va a decir malas palabras cuando usted tiene temor, respeto a Dios, no va a decir malas, Sí. no va a hacer cosas malas. Por eso la palabra poveo dice obediencia reverencial. O sea, que eso quiere decir que su vida va a reflejar lo que usted tiene en sí. ¿Quién es el que está morando? Si tiene el amor, si está en la luz, y eso es lo maravilloso. O sea, por eso el Señor lo da en orden. Temor, gloria, juicio, adoración. Y todo es porque viene un juicio. Y lo acabamos de ver en diferentes partes, que es lo que vuelve a decir. Temor, gloria, obediencia, juicio. ¿Por qué? Porque estamos en el juicio, tenemos que prepararnos. No castiga a nadie ni no. Nada parecido, pero Él nos advierte para que nosotros no perezcamos, para que Él nos dé todo lo que usted está enseñando ahí. Así es. Tenemos que darle, tener respeto, o sea, el temor, la gloria, Sí. la honra, el poder y todo que Él lo tiene, y entonces entraremos en un juicio para que en ese juicio salgamos victoriosos. Pues en ese juicio vamos a decir, pues no tenemos que pagar nada, ya todo fue pagado. Así que, ¿alguien más? Aquí le digo que un día esto vamos a tener que hacer una vigilia. Pero vamos a ponernos de rodillas si usted puede, si no, así como está, vamos a orar. Querido Padre, Señor, que estás en la altura de los cielos, gloria sea a ti, oh Dios, por estar con nosotros, por darnos de tu Espíritu, tu palabra. Señor, en esta hora queremos temerte, aborreciendo el mal, entregando nuestras vidas en arrepentimiento, buscando tu perdón, tu gracia, tu justicia, Señor, para que nosotros podamos glorificarte en nuestras vidas, en lo que hagamos, en lo que digamos, en lo que pensemos, en lo que escuchemos, en lo que comamos, en todas las cosas de nuestra vida, Señor, que te glorifiquemos siendo fiel a tu palabra. Señor, permite que nosotros podamos ser fiel, especialmente en el día que tú has dedicado para que lo seamos, Señor. Señor, yo sé que esto es nuevo para algunos, Señor,
pero permite que tu fuerza, tu poder esté en cada uno de nosotros para que no podamos tomar decisiones concretas para gloria y honra tuya, Señor. Señor, que estemos preparados para cuando tú vengas, no solamente nosotros, sino todas nuestras familias, nuestros hijos, nietos, padre, madre y toda nuestra familia, Señor. Señor, guíanos en esta noche, bendícenos y que, Señor, que tú nos acompañes en todo momento. En el nombre de Cristo te lo pedimos todo. Amén.